¿Cómo están ustedes? Hoy un mate café que va a oler a mucho más que a café. En principio estamos tomando mate aquí con el señor Sebastián Alberto Ojeda, nativo, pero con mucho que contar. Así que el programa de hoy no te lo podés perder. Es un mate o café con aromas de cocina. Nosotros tomamos mate porque a pesar del calor que está haciendo en este momento, mejor el mate que otra cosa, ¿no? Seguro. Yo la verdad que una de las cosas que extrañaba ya, no porque no hubiese, sino porque a mí no me gusta tomar mate solo, a mí me gusta tomar mate en compañía. Bien. ¿Por qué él dice, no me gusta tomar mate solo y yo extrañaba? Bueno, vamos a ir por parte con la historia. Contanos, Sebastián, ¿naciste en Tanti? Soy nacido en la ciudad de Córdoba, en la maternidad de San Vicente, pero mi infancia ha sido toda en Tanti. Toda en Tanti. Mis padres son de aquí, o sea, mi madre es de aquí, mis abuelos de aquí. No sé qué, yo creo que sí, que soy un nacido y criado, más allá de que no fuese aquí el lugar físico donde nací, siento que soy de aquí. Perfecto, a muchos nos pasa lo mismo. Bueno, Sebastián es cocinero, a él le encanta que le digan así. Sí, yo me considero cocinero. Así es. Y no cualquiera. Así que vamos a ir un poquito por esta vida que elegiste. ¿Estabas en Tanti? ¿Hiciste el secundario en Tanti? Hice primario y secundario en el Instituto San José, o sea, jardín, primario, secundario en el Instituto San José. En el Instituto San José. Y luego ¿dónde estudiaste cocina? Antes de estudiar cocina, antes de estudiar gastronomía, estudié astronomía en el FAMAF. ¿Astronomía en el FAMAF? Sí. ¿Qué pasó con la matemática? En ese momento consideré de que había problemas económicos, no llegábamos a fin de mes. Para mí se me hizo difícil estudiar y trabajar, y dejé la facultad. Tiempo después empecé a trabajar ya en gastronomía y después de 10 años de haber trabajado en gastronomía estudié en la Escuela Safran en Córdoba. O sea, que tenías muchísima experiencia en lugares gastronómicos Sí. Y decidiste ahí, es como que ya derivaste tu vocación. Sí, es algo que siempre me gustó, más allá de que la ciencia también era algo que me gustaba, pero la gastronomía, aparte, creo que la mamé de chico, mi madre, aparte de ser maestra, sus tiempos libres la dedicaba a la gastronomía y creo que bueno, de allí salió un poco lo tuyo. Lo mío, sí. Y la tendencia tuya es hacia la parte, digamos, comidas, algo que ver con postres, lo que es repostería. Repostería muy poco. Ajá. Sí me gustan mucho lo que es la cocina italiana, las pastas, la cocina asiática, la cocina criolla, por supuesto. Pero he tenido la suerte de estar con muy buenos chefs y muy buenos profesores, de los cuales he aprendido un poco de todo. ¿Te acordás de alguno de esos profesores? ¿Se puede preguntar? Sí, bueno, a ver, ¿profesores de escuela o...? Profesores de gastronómicos. Gastronómicos. Sí. Mi primer jefe de cocina, donde yo trabajé, fue en el Gato, y quien me dio la oportunidad, pues yo entré al Gato como lavacopas y él vio en mí potencial, porque yo siempre me interesaba en lo que él hacía, y me dio la oportunidad de pasar de lavacopas a ayudante de cocina. Hoy el nombre, yo porque siempre le dije Gordillo,
¿no? Para mí es el Gordillo. ¿Sí? ¿Y el gato ahí en la cañada? No, en Carlos Paz, lo que hoy es Italy. En Carlos Paz. Bien, bien. Bueno, y Jorge dice, le suena, el Gordillo. Sí. Bueno, después, aquí él fue de quien más aprendí en mis primeros pasos por la gastronomía. Uh-huh. Después de mucho tiempo trabajé con Miguel Aguayo, quien fue chef del Yao Yao en Bariloche. También, bueno, en Azafrán hubo muchos profesores, uno de ellos es Lucas, el director de la escuela. Y miradas muy diferentes también de tipo de cocina, ¿no? Que eso enriquece, digamos, esta experiencia tuya de aprender, porque eso es como que tenías mucho para comparar, digamos, y para optar, digamos, al momento de cocinar. Tal cual. Yo, por ejemplo, con el chef con quien trabajé en el gato en aquel momento era más un comedor que un restaurante. Entonces eran cosas simples y que salían rápido. Claro. Después, cuando trabajé en Villa Paz con Aguayo, Aguayo ya me empezó a inculcar un poco más lo que era la gastronomía un poco más elaborada, que no era tanto el tirar la pasta y poner la salsa arriba y listo, no. Era más saltear todos los ingredientes juntos para que salieran, y bueno, y después, estos 18 años que estuve en Rusia, trabajé con gente, con italianos, con georgianos, trabajé en una empresa donde había un francés, éramos 5 chefs de la compañía era enorme, y éramos 5 los chefs. Estaba un francés, un italiano, un ruso que había estudiado en Italia, un israelí que iba 2 veces al año y nos traía cosas nuevas porque Tel Aviv es un punto que hace tendencia. Uno de Singapur y había un georgiano. He trabajado con chefs mexicanos. O sea que, digamos, en la posibilidad de aprendizaje debes tener una colección de agendas de recetas. Sí. Eso es hermoso. Bueno, yo antes de que nos vayamos a Rusia, yo creo que me gustaría completar este primer momento del programa preguntándote en qué momento surge la posibilidad de irte tan lejos, porque Sebastián se va 18 años a Rusia. Él lo dice como algo natural porque estuvo allá, pero ahora ha vuelto aquí a la zona, ha vuelto a Punilla, y entonces a nosotros nos surgen un montón de preguntas, porque es un vecino que hace 18 años que lo vemos por las redes sociales. Ahora lo estamos viendo en persona. ¿Qué fue lo que te llevó? Contanos un poquito esa parte. A ver, en aquel momento, año 2007, yo trabajaba por mi cuenta y aparte trabajaba con Gloria en el dique. Ah, Gloria. Sí, a la mañana trabajaba con Gloria. Había programado irme ese año a Rosario a estudiar en la Marina Mercante para trabajar embarcado. Y yo había pasado ya bastante tiempo, había trabajado en lo que era la Chueca en Carlos Paz, sin lugar a duda la mejor parrilla en su momento en Carlos Paz, hoy no está más. Y una persona de aquí, nacido en Cosquín, vivió mucho tiempo en Carlos Paz y se fue en el año 79 a Rusia
cae a este restaurante y le dice al mozo: ¿hay alguien de los cocineros que se quiere ir a Rusia? Y el mozo le dice: no. Dice: los cocineros acá no. Pero le dice: hay alguien que seguro que va. Y le da una tarjeta mía, porque yo aparte hacía eventos por mi cuenta. ¿Te conocía bien? Sí. Y a todo esto lo escucha Rubén Pons, quien era el dueño de La Chueca, y se acerca a Daniel y le dice: yo la verdad que te lo recomiendo, no solamente es buen cocinero, es buena persona. Y esto fue de lo que se agarró Daniel para llamarme, que le habían dicho de que yo era buena persona. Y en contacto con él es que sale esta posibilidad de irme a Rusia. Bien, bien. Yo la verdad que no lo pensé mucho. No, dijiste me voy. Sí, sí. Sí, bien. Sí. ¿Y la familia qué dijo? En ese momento no tenía familia, tenía familiares. Bueno, los familiares. Sí. Y contentos por un lado, porque era una buena posibilidad. Por otro lado, bueno, era... En aquel momento yo me fui con, por decir, bueno, 2, 3 años. Claro, se podía probar. Era hacer una diferencia y venir. Hay mucho para contar, sí. Entonces. Una pausa, ya volvemos porque viene el núcleo de la historia. Y nos estamos yendo a Rusia hace 18 años. Vamos a hacer como máquina del tiempo. ¿Cómo fue eso? ¿Pasaporte, trámites? ¿Cómo fue? A ver, como le dije, ya había hecho mis planes para estudiar en Rosario. Me fui a estudiar a Rosario mientras se hacía todo esto. Desde allá me enviaban planos del local, de cómo iba a ser, si estaba bien, si estaba mal, que los corrigiera. Y aparte, en aquel momento sí, me enviaban un pequeño sueldo porque yo les dije: yo estoy estudiando. Estabas como asesor de ellos. Claro, yo estoy estudiando, no puedo trabajar, no tengo cómo moverme. ¿Ustedes quieren que yo trabaje para ustedes? Perfecto. Van a tener que ayudar. Y después me enviaron todos los pasajes, el tema pasaporte. Fui con un visado. En aquel momento no había trato con Rusia, o sea, el visado por trabajo sí había, pero no había esto de los 90 días como hay hoy por hoy, la visa turista. Y fui aquí al consulado ruso, que me acuerdo que me encontré con Maxi López, que después lo conocí allá junto con Guantanara. Qué vida, Dios mío. Me encontré a Maxi López en el consulado. Bueno, recibimos la visa allí y después la tuve que revalidar. Esa era una visa provisoria, ya después la revalidé. ¿La revalidaste? En Rusia, que fue ya por un año. Y todos los años se hacía una visa nueva. O sea que tienes 18 revalidaciones. Sí, no. En el año 2018, como una cosa que yo me dejé estar, yo creo, porque nunca tuve problemas con el visado. En el año 2018 me voy de uno de los restaurantes y ya no tenía el visado y tuve que pedir la residencia. Pero como ya estaba casado y demás, no fue problema.
¿Cuánto hace que estás casado? Con Irina, una bellísima señora rusa. Irina es mi segunda señora. Mi primera mujer allá. Bueno, me casé 2 veces. Mi primera mujer era directora del restaurante donde yo trabajé. Me separé después de 18 años. Y a Irina ya la conocía, pero porque trabajábamos en la misma compañía, pero bueno, hasta ese momento nada y pasó de a poco después. Y estoy casado con Irina hace ya 3 años, 4 años, que estamos juntos, va a ser 6. Bueno, la que nosotros hemos conocido y está aquí acompañándonos, pero no en la mesa, es a Irina, sí, por supuesto, y felicitaciones por tu familia. Muchas gracias. El tema es, esto que nosotros desde aquí, desde este lado del charco, sí, como decimos, miramos hacia, no solamente hacia Rusia, sino miramos hacia todo lo que es Europa, Asia. Lo miramos como que es muy diferente de nosotros en todo sentido y también con mucho desconocimiento, me parece. No tenemos cómo, porque es como... ¿Cómo aprendiste ruso? A los golpes. Ahí está. Él me decía fuera de cámara por inmersión, porque a la fuerza no hizo cursos de ruso, después tuvo que rendir ruso, pero en principio aprendió porque no le quedaba otra, estaba viviendo ahí. Digo que uno conoce realmente las realidades de otro país cuando está en ese país. Sí. Yo llegué, como dije, llegué en 18 de septiembre del 2017. 2007, perdón. 2007, me habías dicho 2007. Lo que más me interesó cuando se habla de ir a Rusia era que no sabía nada de Rusia. Y el no saber nada era que aquí teníamos una visión muy tosca de lo que era la Rusia en ese momento. Nosotros estábamos aquí, hoy por hoy se habla en todos lados sobre Rusia. Sobre todo después del 2018, después del Mundial. Del Mundial, sí es cierto. Anteriormente era poco lo que se hablaba o lo que se sabía más allá del tema guerras y otras cosas. Bueno. Pero el Mundial abrió una puerta muy, muy importante. Se hablaba mucho, es más, se escuchaba de gente de todo el mundo que hablaba de Rusia desde Rusia. Desde Rusia y bien. Sí. Y bien, porque se habló muy bien de Rusia en ese momento. Bueno, como digo, la visión era bastante acotada, que todavía estaban que todavía era la Unión Soviética, más allá de que ya había caído la Unión Soviética hacía tiempo y demás, de que todavía había comunismo, y me encuentro con una Rusia totalmente capitalista. Mi primera impresión sobre los rusos fue, esto siempre lo cuento, son más fríos que el clima mismo, los rusos. Después me doy cuenta de que no, que es una barrera que ellos tienen hasta que uno entra en confianza. Una vez que uno entra en confianza, es otra cosa, son muy dados, son de ayudar. Acá eso... Nosotros ya lo tenemos incorporado, el salir a la calle y saludar, reírnos unos con otros. Allí, si uno va por la calle sonriendo, dice, está loco. Claro, ¿qué le pasa a ese? Tal cual. Sí, ajá. Sí, bueno, pero no solamente Rusia, ¿eh? Sí, la verdad que sí. En muchos países he tenido la suerte de recorrer bastante y sí. Pero... He tenido gente conocida que me ha dicho exactamente esa misma, impresión inicial de Alemania, sobre todo en la parte central, de Londres. Estuve en Londres y también no la pasé bien. Ah. Pero eso fue hace mucho. Antes de haberme ido a Rusia, hice un pequeño paso por España de 6 meses.
Y a la vuelta volví por Londres, que me quedé un par de horas y sin hablar inglés, y la verdad que no la pasé muy bien. Como que tuve bastante rechazo de los londinenses. Es un tema, por eso digo que a veces, bueno, pero en Rusia no sentiste rechazo. No, en Rusia fui el primer cocinero argentino en llegar a Rusia. Fui el primero en que hizo carrera y abrí la puerta a otros que llegaron después. Hasta ese momento había muchos italianos, muchos franceses, algunos latinos, pero en su mayoría o cubanos, mexicanos, pero no del sur. Y ¿abriste tendencia? Sí. ¿Cuál es tu especialidad? Perdón, antes que tomes tu recuerdo. Sí. ¿Tu especialidad es carnes? Allá me especializaba en carnes, pero no creo que sea una especialidad. Pero lo que mostraste allá es una especialización en carnes, digamos, sobre todo en carnes de grandes animales. Sí. Bien. Sí. Después vuelvo sobre eso. Bien. Contanos de esto que recordabas. Yo digo que decía que, bueno, ya me perdí. No, y yo te pregunté, cuando ingresaste a Rusia no sentiste rechazo. No, por esto de ser latino. Los latinos están muy bien vistos. El español es el segundo idioma más hablado en Rusia, estudiado en Rusia después del inglés. Surprise. Sí, y el hecho de ser latino, la verdad que hizo que se me allanaran muchas cosas, sí, sobre todo en el trato con la gente. ¿Por qué pregunté yo? Bueno, es como que vamos uniendo puntos, digamos así. Mucha curiosidad de saber cómo viviste vos, ya un poco lo dijiste, pero esa sociedad rusa, vista desde tu ángulo. Ibas a trabajar en un ámbito muy competitivo, porque más allá de que vos abriste la puerta a otros argentinos, pero había toda otra gama de cocineros que también estaban tratando de encontrar un lugar. Entonces, ¿cómo viviste vos la sociedad en general rusa al caminar por la calle? Bueno, he visto de todo. La verdad que he visto de todo. Las grandes urbes en Rusia se distingue bastante de lo que es la Rusia de fondo, digamos, ¿sí? Uh-huh. Lo que uno ve en San Petersburgo, una ciudad súper avanzada, al igual que Moscú o Kazán, donde estuve últimamente, quizás Kazán un poco menos, más conservadora, pero la mayoría de las grandes urbes no tienen nada que ver con lo que es la Rusia, el resto de Rusia. Entonces, ¿en cuanto a tradiciones? En cuanto a tradiciones, sí, en forma de ver las cosas, las grandes urbes tienen mucho información sobre lo que pasa fuera de Rusia. Entonces, la mayoría de los jóvenes anhelan eso, pero son jóvenes. Si yo preguntaba a los jóvenes y a gente ya mayor que había vivido durante la Unión Soviética, y esa gente mayor extrañaba la Unión Soviética. Yo he tenido la suerte de ir a Crimea, esta península que Rusia tomó posesión en 2014. Mi señora es de allá, Irina es de allá. Es rusa, pero nacida en Crimea. Allá el tema de tu apellido dice qué nacionalidad tenés. Entonces, si tenés apellido ucraniano, sos ucraniano por más que hayas nacido en Rusia. Ella, nacida en la Unión Soviética, en la zona de Ucrania, apellido ruso, es rusa. Vamos a una pausa y seguimos.
llegamos al último bloque y me parece que nos vamos a quedar con muchas cosas por saber, así que va a ser una batería así. Primera pregunta. Lo que me estabas diciendo respecto completemos eso. Bien. Quedamos en el otro bloque con el tema de los apellidos y de las procedencias. Sí, como decía, mi señora es rusa, nacida en Crimea, que pertenecía a Ucrania. Crimea tiene dos grandes diásporas, por decirlo de algún modo, que serían los rusos y los tártaros, que están mucho más lejos, que están en el centro de Rusia, los tártaros, que es este último lugar donde estuve yo, Kazán. Y a lo que yo iba es a lo que yo he visto en Crimea, que en la época rusa, cantidad de fábricas venidas abajo, escuelas, edificios, que con la caída de la Unión Soviética se vino todo abajo. Se cerraron fábricas, como digo, fue una cosa de capitalismo, copó todo y todo eso quedó en la nada. Entonces por eso es que los mayores anhelan la vuelta de eso, donde quieran o no, tenían su trozo de pan, su vaso de vodka y comían caviar, que hoy por hoy es imposible. Es digamos que un tema social fascinante, porque fascinante desde el punto de vista del estudio humano, ¿no? Sí. Porque acabas de mencionar tártaros y Kazán. Y lo que nosotros sabemos a través de la historia de los tártaros y de Kazán es una historia que evidentemente ha quedado absolutamente en el pasado, y es un lugar en el pasado en el sentido que nosotros decimos la historia de la conquista, la historia del avance de las tribus tártaras, y bueno, eso quedó en la historia, y ahora tenemos una ciudad pujante. Kazán fue la primera capital rusa del Imperio Ruso. Qué bárbaro. Kazán como ciudad tiene más de 1000 años, o sea, tiene el doble de nuestra historia. Como Argentina, mucho más. El doble de nuestra historia, o sea, ha caminado mucho más. Así es. Entonces, ahora has regresado. ¿Por qué? Primero y principal, esto ya lo dije en mis redes sociales, extrañaba como el primer día. Eso fue una de las cosas... Inapelable. Sí. Después estaba un poco cansado del trabajo y decía, bueno, estoy renegando mucho aquí, tanto con personal de trabajo como con mis jefes, digo, y mi hermano aquí diciendo, Sebastián, vení que hacemos algo acá, Sebastián, vení que hacemos algo acá. ¿Dónde quieren hacer algo? Vamos a hacerlo en Carlos Paz. En Carlos Paz. Sí. Pero muy bien. ¿En qué zona tienen más o menos pensado? Costanera. ¡Ah! Costanera. ¿Y esta vez no serán carnes? No va a ser solo carnes. Esta vez nuestro leitmotiv es la cocina, nuestro mundo. Vamos a tener platos de todos lados. ¿Tu hermano también es ha hecho a la gastronomía, sí. Tiene un café en Carlos Paz, al que no le va para nada mal. Y ahora va a agregar toda esta parte. Sí. Bien. Se trajo una gran fortaleza de apoyo, ¿no? Sí. Y bueno, como decía, el tema de renegar allá y venir y renegar acá y renegar para uno mismo, y bueno, prefiero eso. Renegar para uno mismo es lo mejor que hay. No de vuelta. Bueno, es. Proyectos a futuro, aparte del que ya mencionaste. Bueno, a priori es esto.
Y el futuro dirá con qué seguimos. A mí esto, como dije, para mí la gastronomía es una forma de vida, es mi forma de vida, no es simplemente un trabajo. Para mí no es un trabajo. Me encanta lo que hago, disfruto mucho de lo que hago, o sea, me siento privilegiado en ese sentido, en que disfruto mucho de mi trabajo. Un cierre gastronómico. Entre ají molido y pimienta negra, ¿qué elegí? La pimienta negra es más aromática. Bien. O sea, no mucho picante. Uso picantes, pero no sin llegar a ser la cocina mexicana. O sea, no Sí. es invasivo. No. Bien. No. ¿Cómo prepararías, por ejemplo? No. Voy a tener que ir a comer ahí cuando inauguren. Si todo sale bien, uno sabe que aquí los tiempos se pueden dilatar un poco. Principios de diciembre. Queremos que empezar la temporada. Esperamos la invitación. Por supuesto. Vamos a tener que ir a probar algo por ahí. ¿Cuál es la diferencia en todo caso? ¿Vos podrías decir que la cocina, nuestro mundo, será gourmet? ¿O puedo ir yo? Puede ir cualquiera. Puede ir cualquiera. O sea, lo que nosotros pretendemos con mi hermano es que sea distinto, porque no es ir a comer milanesa o tallarines, como la mayoría de los restaurantes en Carlos Paz, sin hablar mal de ellos. No. Es otra la visión, desde el servicio hasta el plato servido es totalmente diferente en todo sentido. Que lo aprendido en tantos años se va a poner de manifiesto. Ese es un poco nuestra filosofía. Los dos venimos de la gastronomía y bueno, a ver si lo puedo decir, el restaurante se va a llamar Tanto, y el tanto es no simplemente cantidad, sino tanto que nosotros hemos pasado, tanto que hemos vivido, tanto que tenemos para agradecer, que hoy por hoy se lo podemos brindar a ustedes como comensales. ¡Qué hermoso! Hermanos Ojeda, Así es. felicitaciones, y especialmente a nuestro vecino que ha regresado por aquí y con muchos proyectos de la mano. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a esperar su invitación para hacerla pública y las puertas abiertas. Cuando podamos volver a armar una entrevista, ya cuando tanto esté funcionando. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a usted. Y nosotros aquí seguimos en Mateo Café.